Los dejo con el profesor José Martínez, nuestro facilitador y obviamente nuestro gran aliado en este proceso magnífico que llevamos aquí en la Prime Business School. Hola, profe Ubaldo. Bueno, muchas gracias, Jenny. 6:06, bienvenidos todos y gracias por la puntualidad y por acompañarnos en este encuentro. Como es nuestra segunda reunión, entonces repito lo que se dijo en la primera en cuanto a nuestros acuerdos. Entonces, como lo está haciendo perfectamente el profe Ubaldo, la cámara prendida para que yo los pueda ver y no me sienta triste viendo pantallitas negras, el micrófono cerrado mientras no están hablando y como estoy seguro que tienen muchas cosas para decir, cuando vayan a intervenir, levantan la mano para que yo no deje de darle la palabra en el orden que corresponde a las personas tal cual lo han solicitado. Bueno, pues antes de entrar en el tema de hoy, quiero agradecerles por el nivel de participación que alcanzamos para nuestra primera sesión. No es todavía el nivel ideal, claramente no lo es, pero tuvimos un muy buen despegue. En promedio alcanzamos un porcentaje de participación, un porcentaje de engagement del 33.33%. Claro, ustedes dirán, pero eso no es nada. Ojo, no parece mucho, pero es que todavía nos están haciendo falta alrededor de 8 o 9 profesores por activarse en plataforma. Entonces, esos profesores que nunca se han activado nos están jalando el porcentaje de engagement hacia abajo, pero los demás lo están jalando hacia arriba. Y quiero decirles a los demás que les agradezco muchísimo porque gracias a ustedes se consiguió una participación del 37% en el foro de activación y casi del 50% en la primera tarea, en ese archivo que ustedes me enviaban con su manera de enseñar. Entonces, en resumen, lo que ha ocurrido en estos primeros 15 días del curso es ese fenómeno que ustedes como profesores deben conocer, en el cual los estudiantes más aplicados del curso jalonan el avance de los demás. Algo normal en los procesos de aprendizaje y que se agradece muchísimo. Bueno, pues entremos en materia, en una materia que no le es para nada ajena a ninguno de los que están acá por las tareas que alcancé a revisar. ¿Y por qué las tareas que alcancé a revisar? Porque una gran cantidad de tareas llegó hoy. Entonces, pues como llegó hoy y llegó sobre las 2 de la tarde, a duras penas alcancé a leer alguna cosa, pero las que leí las respondí inmediatamente y las que no he leído intentaré responderlas en el transcurso de las siguientes horas. Bueno, pero de lo que leí, sé que muchos de ustedes están familiarizados con la metodología, o más bien con las dos metodologías activas de enseñanza con las que vamos a trabajar hoy. Así que me gustaría abrir la discusión en primer lugar para hablar de algo que por lo menos 2 o 3 mencionaron con nombre propio. Aprendizaje basado en problemas, el AB problemas. Lo mencionaron con nombre propio, fue el nombre de la metodología que le dieron. ¿Quién quiere iniciar esta discusión contándome en qué consiste el aprendizaje basado en problemas? Desde su concepción, desde lo que tenga, como lo entienda. No hay respuestas correctas, es solamente el inicio de la discusión. Adelante, ¿qué es aprendizaje basado en problemas? Armando levantó la mano. Armando, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Considero que el aprendizaje por problemas, no sé si tenga esto que ver con el aprendizaje también por casos de estudio. Entonces, es decir, consideraría que ello es una metodología muy similar, no sé si el nombre varía, y es aprender a través de casos que se han resuelto o casos en la vida tanto empresarial, profesional o en el ámbito académico, que eso nos ayuden a llegar a unos consensos con el grupo de estudiantes, pero que también les enseñe
Por ejemplo, si es una clase de derecho, entonces les enseña cómo un caso específico de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cómo lo resolvieron, con qué leyes, o si es una ley que están viendo actualmente. O en un caso de una materia de términos más empresariales, cómo una empresa logró resolver un cuello de botella, una problemática específica a través de unas herramientas. Entonces, es decir, que esta clase de metodología lo que nos enseña, considero yo, es cómo resolver desde el mundo real problemas que se dan en la vida cotidiana, pero que quedan obviamente justificados a través de un caso, que tengan interacción con los estudiantes, cosa que cuando Muchas ellos vean gracias, ese Armando. problema lo sepan resolver. Muchas gracias, Armando. Me gusta el primer pelotazo. ¿Qué opina? Armando lo que nos está diciendo es, tal vez sean lo mismo y se llamen de manera diferente el aprendizaje por casos o el aprendizaje basado en problemas. ¿Quién quiere continuar la discusión ahí en ese punto? ¿Están de acuerdo con Armando? ¿No están de acuerdo con Armando? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué es un problema a todas estas? Porque creo que para poder responder a Armando hay que aclarar eso. ¿Qué es un problema? ¿Quién se arriesga? Jenny se arriesga. Profe Jenny, adelante. Ay, profesor Parejo también. Profe Parejo primero los hombres. Profe Alexander, adelante. Está en mute, profe Alexander. Ahora sí, buenas tardes para todos mis compañeros, para el profe Jenny, para el profesor. Lo que ocurre con esta metodología es que como la mayoría o todas estas metodologías tienen como centro el estudiante, muchas veces confundimos eh, los pasos y tienden a confundirse porque al final la metodología por proyecto, el ABP también tiene como centro de aprendizaje el estudiante y el aprendizaje autónomo guiado por unos casos, en el caso de, valga la redundancia, de la metodología de casos y análisis de problemas que se sacan de la realidad y que vienen documentados. En ambos tiene que tratarse de realidades. En ABP no siempre la realidad es no es un problema de la realidad como sucedió. En la metodología por casos sí es una realidad, como sucedió en un caso empresarial, por ejemplo. Pero la diferencia radica es en la metodología que se busca, en cómo el estudiante es el protagonista. Ambos el estudiante es protagonista, pero en el caso de la metodología de casos, el docente, como planificador de la actividad, extrae el caso digamos, con una propia dinámica. Es decir, el caso tiene una dinámica propia de los casos, realizado por una cuestión metodológica y por una cuestión pedagógica. Es decir, a ver si me explico, el caso tiene unas herramientas propias de cómo se trabaja y son casos empresariales reales. Mientras que el aprendizaje basado en problemas es analizar las problemáticas de la realidad, o puede que el profesor también lleve un problema que no sea real. La gran diferencia radica en que uno necesariamente es un caso que sucedió a nivel empresarial o a nivel jurídico, como bien lo decía el profe, y la otra es un problema que puede ser real, ¿sí? O que puede ser también un problema que podemos abstraer de la realidad. La diferencia radica en los pasos y la metodología a seguir. Y repito, se confunde porque el papel es que el estudiante sea el eje principal del conocimiento, pero se diferencia por los pasos que se requieren para llegar a aplicarlo. Básicamente es eso. Profe Alexander, muchísimas gracias por ese ejercicio que acaba de hacer de comparar y de diferenciar las dos metodologías. De verdad,
aporta mucho a la discusión. Voy a intentar extraer 2 elementos de allí antes de darle paso a Jenny, que serían los siguientes. Primero, estamos de acuerdo en que en aprendizaje basado en problemas y en el aprendizaje por casos, en ese método de casos, de fondo hay algo que son los problemas. Ahora, no me has dicho todavía qué es un problema, pero más o menos podemos llegar al acuerdo de que un problema es cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier incertidumbre que se deba resolver de alguna manera. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Barrel en 1998. Me encanta cuando el profe Alexander dice, hombre, se parece, pero tal vez lo que se está confundiendo es que los casos abordan la manera en que las instituciones en la vida real abordaron un problema. Y me encanta porque no lo plantea en términos de lo solucionan, sino abordaron un problema. Que muchas veces un problema se aborda y no se soluciona. Mientras que los problemas, el aprendizaje basado en problemas, es una situación que se plantea a los estudiantes que no necesariamente tiene que ser una situación que haya ocurrido en la vida real, sino que les sirve con fines didácticos al docente para desarrollar la explicación, para desarrollar ese contenido, para lograr ese aprendizaje que quiere que el estudiante alcance. Entonces, creo que comenzamos a diferenciar las dos cosas muy bien, pero reconocemos que en el fondo, y el profe Armando por eso planteaba este punto maravilloso al inicio, es el problema lo que conecta las dos metodologías. Jenny, adelante. Ok, sí, quería participar precisamente en esa pregunta, profe, porque es algo que nosotros como docentes a veces estamos también confundiendo un poco de lo que significa problema a dificultad, ¿no? A veces pensamos que cuando hablamos de problemas hablamos de dificultades, aunque los problemas pueden ser dificultades también, no solamente son eso. Los problemas son preguntas, es decir, son elementos a resolver y que se presentan teniendo en cuenta la disciplina o teniendo en cuenta los contextos. Los casos probablemente tengan problemas, pero en el caso de los problemas como tal, son preguntas, son cuestionamientos, elementos que se van a resolver. El primer problema del día, por ejemplo, es el cuando nosotros resolvemos la pregunta de cómo estamos o cuando nuestros estudiantes nosotros les preguntamos cómo están. Esos generales a ellos son problemas y ese es el primer problema que ellos resuelven en el día. Entonces, era eso lo que quería aportar porque digamos que cuando se habla de problemas, se habla precisamente de la vida como tal, es decir, es la vida vueltas preguntas. Muchas gracias, Jenny, porque traes a la discusión un elemento importantísimo para el desarrollo de esta sesión y para el desarrollo de la actividad que se plantea tan pronto termina. Los problemas surgen de las preguntas o los problemas generan las preguntas, pero no es cualquier tipo de preguntas. Son preguntas poderosas o, como dicen otros autores, preguntas que empoderan. Les doy un ejemplo sencillo en la misma línea que plantea Jenny. Una pregunta que no empodera es la pregunta, ¿por qué no tengo recursos económicos? ¿Por qué soy pobre? Esa no es una pregunta que empodere. Esa es una pregunta que lleva al sujeto a buscar culpables o a buscar soluciones en lugares comunes. Pero si ustedes la cambian un poquito y ya no la formulan como ¿por qué soy pobre?, sino ¿qué debería hacer para transformar radicalmente mi situación económica?, es otro el fenómeno que ocurre en la cabeza. Es otro completamente. Porque el qué debería hacer para transformar mi realidad es otro asunto. Ya no le puedo echar la culpa a nadie. Ya no puedo decir, soy pobre porque nací en un barrio deprimido. No, no te estoy preguntando porque eres pobre. Te estoy diciendo qué puedes hacer para transformar su realidad. Ahí está la magia de las preguntas amarradas a los problemas. Muchísimas gracias, Jenny. Voy a irme a la presentación, pero de verdad me encanta lo que está ocurriendo porque ese es el ejercicio que nos gusta hacer con Jenny. Este es un ejercicio de diálogo, no es un ejercicio donde José habla y habla y habla. Yo no sé, Jenny, si ahí se está compartiendo una presentación. ¿Ya la ven? Listo. Gracias, Jenny. Gracias. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, problema, ya habíamos dicho que era el problema. Entonces, ¿qué es el ABP? El ABP es el AB problemas
Es el proceso de indagación mediante el cual el participante intenta resolver el problema. ¿Qué debería hacer para transformar mi realidad económica? Ese proceso de indagación para responder a ese problema es en sí mismo el aprendizaje basado en problemas. Ahora, ¿por qué es importante utilizar ABP en nuestros ambientes de aprendizaje? Recuerden que cuando me ven mirando para otro lado, no es que esté en otra cosa, sino que estoy mirando las diapositivas que les paso, ¿no? Estoy 100% con ustedes, pero en dos pantallas. ¿Por qué es importante? Profe Alexander, usted dijo un tema esencial, no se me pasó, pero lo quería amarrar acá. Estas metodologías activas de enseñanza, todas comparten como un elemento común que el centro del proceso es el estudiante. Ese es un postulado esencial para el desarrollo de este nivel 3, lo fue para el desarrollo del nivel 2 y lo fue para el desarrollo del nivel 1. Nuestra ruta de profesionalización docente gira en torno a ese postulado. Entonces, teniendo en cuenta ese postulado, ¿por qué es importante? Les voy a dar algunas razones. Primero, ocurre algo con el procesamiento de la información y es que se realiza en los niveles superiores, en esos niveles superiores del desarrollo cognitivo a los que alude, por ejemplo, una taxonomía como la de Bloom o una taxonomía como la de Marzano. Niveles superiores donde está la evaluación, la creación. Allí empiezan a pasar cosas cuando utilizo ABP con mis estudiantes. Diferente de lo que ocurre cuando simplemente intento recuperar información memorística, donde, esto ya se ha dicho 1000 veces y ustedes lo saben, a lo que acudo es a los niveles más bajos del desarrollo cognitivo, a recordar y eventualmente a comprender, pero casi siempre a recordar. El aprendizaje es mayor cuando las personas usan la información de forma significativa. Eso lo dice Marzano. Precisamente por eso les conectaba con la taxonomía. Ocurre algo interesante. Yo puedo saber algo, yo puedo comprender algo, pero solamente hasta que tengo que usar ese conocimiento para resolver un problema, le encuentro un sentido en mi vida. Alcanzo un aprendizaje significativo. Les voy a dar un ejemplo que hemos estado viviendo en la firma durante las últimas semanas, estos últimos meses. Hace mucho tiempo, ustedes, hay gente acá que en ese momento yo creo que todavía estaba en el colegio y hay otros que son un poco más contemporáneos, pero hace mucho tiempo yo daba un curso en una universidad que se llamaba Competencias en Manejo de Información. Este curso tenía un horario espantoso, yo lo dictaba los sábados de 1 a 5 de la tarde y se dictaba de manera presencial. Y no les digo dónde quedaba la universidad porque entonces ya van a empezar a hacer conjeturas, pero les digo que quedaba lejos de la mayoría de las casas de los estudiantes. Yo realmente tuve siempre dificultades para encontrar un lugar en la vida de los estudiantes donde esa competencia que yo intentaba desarrollar en ellos se pudiera demostrar de manera inequívoca, poderles decir de manera inequívoca, miren, el manejar la información correctamente, el formular preguntas correctamente es esencial para su vida. Realmente me costó mucho trabajo siempre hacerlo, además eran estudiantes de primer semestre y un sábado por la tarde no estaban muy dispuestos a comprenderlo. Pero este año estamos viviendo un fenómeno que lo está cambiando todo, que lo está poniendo todo patas arriba, y es el auge de la inteligencia artificial y la llegada de una de las herramientas de inteligencia artificial más interesantes que hemos podido ver en nuestra generación. Claramente estoy hablándoles de ChatGPT. Y ChatGPT, para los que ya lo deben haber usado y los que no, los invito a que empiecen a usarlo rápidamente porque los obliga a adecuar sus cursos a esta realidad. ChatGPT, usted le puede preguntar a ChatGPT lo que quiera, pero si usted sabe hacer preguntas poderosas, ChatGPT le va a dar respuestas poderosas. Fue ahí cuando entendí por qué era tan importante formular
preguntas correctamente, porque por primera vez tuve a mi disposición un asistente digital que me brindaba información tan ampliada o tan reducida como fuera mi capacidad de hacer preguntas. Por eso es súper importante lograr esto con los estudiantes. Otra razón, diferentes estudios que se han realizado muestran que los estudiantes que trabajan bajo aprendizaje basado en proyectos, en problemas, emplean mayoritariamente un razonamiento impulsado por hipótesis y una mayor coherencia en sus explicaciones. No sé si recuerdan de la grabación o de la sesión de la semana pasada, que la sesión pasada, que una de las principales dificultades que tienen los estudiantes que se analizaron en esos estudios transversales es precisamente que no cuentan con un dominio del método científico, que carecen de capacidades de indagación y de experimentación. El aprendizaje basado en problemas los lleva a desarrollar ese pensamiento impulsado por hipótesis y a dar explicaciones coherentes, porque empiezan a entender relaciones de causa-efecto, empiezan a establecer relaciones entre variables. Ya no es, profe, yo creo que es por esto, sino que realmente tienen datos para decirle a usted por qué razón una cosa modifica el comportamiento de otra. Les pregunto nuevamente, esto del ABP suena maravilloso. ¿Cómo llevamos aprendizaje basado en problemas a nuestros ambientes de aprendizaje? Seguramente acá ya hay varios que lo están haciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Si yo fuera un profesor de la Sergio, compañero de ustedes mañana, y saliera de esta sesión emocionado, ¿qué me dirían? Oiga, ¿cómo hago para implementar AB problemas en mi ambiente de aprendizaje? ¿Qué me dirían? Profe Armando, adelante. Pues yo pensaría que para cómo implementarlo, pues pensaría yo que uno puede iniciar, como todo en la vida, aprendiendo esta nueva metodología poco a poco. Es decir, lo importante sería, consideraría yo, arrancar. Es decir, en el transcurso así va aprendiendo, de pronto la primera vez que uno utiliza la metodología no le sale uno tan bien, pero a medida que se va implementando y va adquiriendo uno la habilidad con esta nueva metodología, pienso yo que se va desarrollando mucho más. Y pienso que a todos como profesores nos ha pasado eso. Cuando uno va por primera vez a dictar un semestre, uno arranca casi, dirá uno, mi primer semestre no fue tan bueno, pero a medida que uno ya va pasando el tiempo, el segundo semestre, tercero, de la misma materia, ya uno en el cuarto semestre que lleva dictando esa misma materia ya no es un experto. Si el estudiante le pregunta algo, uno ya sabe cómo responder, dónde lo puede uno guiar. Pensaría yo que pasa lo mismo con esta metodología. ¿Cómo hacemos para implementarla? Sería iniciar con algo básico, tampoco con un problema complejo, algo muy sencillo de resolver. Me gusta, profe Armando, porque parado en el rol que le dije que iba a asumir, si esa fuera la respuesta que usted me da cuando se termine esta sesión, pues lo primero que me transmite es confianza, porque me está diciendo, hombre, no pasa nada si no le sale bien a la primera. Inténtelo otra vez. No desista. Profe Armando, eso que usted acaba de decir es sumamente importante. Muchas veces no nos atrevemos a implementar diferentes metodologías en nuestro curso porque la primera vez que lo hacemos no sale bien o no sale como lo esperábamos. Ni siquiera es que no salga bien, es que no sale como lo esperábamos. Entonces nos desanimamos, nos da temor el fracaso y regresamos a nuestra zona de confort. Hombre, ¿yo para qué me enredo? ¿Yo para qué intento hacer una discusión con mis estudiantes? Yo más bien sigo con mi método de proyectar diapositivas hasta noquearlos del sueño y luego les hago una evaluación para que presten atención y chao. Pero con lo que me está diciendo Armando, yo digo, bueno, si a la primera no me sale, me gusta. Pero además me da otro consejo. José, no se vaya a ir con un problema
súper complejo porque puede tener una gran desilusión. Es la primera vez que usted lo va a usar y si le pone una pregunta a sus estudiantes, pues de premio Nobel de la física, esto no va a salir bien. Y lo de premio Nobel de la física, no se los digo por exagerar, creo que este cuento ya me lo ha escuchado Jenny varias veces. Yo tuve un profesor hace años en mi pregrado que intentando, creo yo, porque yo nunca hablé con él, pero creo que intentando llevar el AVE Problemas al aula, un día llegó y nos dijo, muchachos, diseñen un transistor. Y se fue del salón de clase. Y volvió a la hora. Pues por supuesto a la hora no había nada, y no había ni siquiera estudiantes, porque cuando a uno le dicen diseño un transistor en cuarto semestre de ingeniería de sistemas, no tiene sentido el problema que le están planteando. Ese fue un premio que ganó, ese fue un problema que ganó un premio Nobel de física. Yo complementaría la respuesta del profe Armando diciendo que existen diferentes estrategias para llevar el ABP al aula. Hay diferentes estrategias para hacerlo. Y voy a compartir con ustedes 2 o 3 estrategias que nos pueden venir muy bien. No son las únicas, pero pues como dice Armando, tener un punto de donde arrancar. Estrategia número 1. Lo primero que tenemos que hacer de acuerdo con esta estrategia es reconocer los saberes previos de nuestros estudiantes, las concepciones previas de los estudiantes. Esto igualito me lo respondió uno de ustedes, o sea que sé que estoy con un experto o una experta. No recuerdo el nombre del profesor, pero igualito. Concepciones previas. Segundo, y esto es importantísimo, una vez que usted sabe qué saben sus estudiantes, tiene que ser capaz de determinar qué necesitan aprender para poder resolver el problema. ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuál es la brecha? Ojo, tenga en cuenta que los problemas se desarrollan en un tiempo específico. Si usted está definiendo un problema para que se desarrolle en una sesión de 2 horas o de 1 hora y media, pues tenga en cuenta que la brecha tiene que ser una brecha que se pueda cerrar en ese espacio de tiempo. Si la brecha que está planteando para los estudiantes es demasiado grande y no cabe en una sesión, reconozca que el problema que está planteando puede ocupar más de una sesión, probablemente 2 o 3, o que no está calculando bien el trabajo de los estudiantes. Tercero, una vez que sabe qué saben sus estudiantes y qué necesitan aprender, lo tercero que tiene que ser capaz de determinar es cuál va a ser el procedimiento que los estudiantes deben seguir para alcanzar ese conocimiento, para lograr ese aprendizaje. No basta no basta con decirle a los estudiantes, busquen en Internet o busquen en la biblioteca. Y ojo con lo que les estoy diciendo. No basta a pesar de las herramientas que tenemos a disposición hoy, porque los estudiantes muchas veces no saben formular las preguntas que necesitan. Así que si uno les dice, busquen en Internet, probablemente 2 horas después sigan buscando en Internet sin encontrar nada o hayan encontrado resultados que no les permiten cerrar la brecha. Entonces hay que planear ese procedimiento con el cual los estudiantes van a poder resolver el problema, cerrar la brecha. Ahora, es muy importante que los estudiantes tengan claro qué se espera que aprendan con ese problema. No solo es plantearles el reto a los estudiantes, es que los estudiantes entiendan qué van a aprender gracias a que resolvieron el problema. Si ellos no tienen claro qué se espera que aprendan, no le van a encontrar un sentido al problema que están resolviendo y probablemente no asuman su resolución de la manera comprometida que queremos. No tenga en ellos un impacto significativo. Yo recomiendo siempre que en una sesión de aprendizaje basado en problemas, y esto aplica para todas las metodologías, pero como estamos hablando hoy de problemas, se haga un cierre, se haga un cierre. Y en ese cierre, ustedes como los facilitadores aprovechen para hacer un proceso de transferencia con sus estudiantes, donde les indiquen cómo pueden aplicar lo que aprendieron hoy
en ese problema, en la vida profesional o en su vida práctica, en un futuro inmediato o en un futuro a mediano y largo plazo. Ayúdenlos con un proceso de transferencia para comprender cómo eso que hicieron en el aula se puede replicar en la vida real. Y ahí yo plantearía con ellos una discusión. ¿Qué preguntas surgen en ustedes después de abordar este problema? ¿Qué hay que investigar ahora que resolvieron este problema? ¿Por dónde quisieran continuar desarrollando este ejercicio? ¿Por qué sugerimos esto? Se sugiere esto por una razón muy sencilla. Hay estudiantes que realmente esperamos que logren un aprendizaje significativo con esto. Y plantear esta pregunta les abre caminos, les permite continuar indagando. Muchas veces continúan resolviendo el problema después de clase. Ya no por la calificación, ya no por el profesor, sino porque realmente esto tuvo en ellos un impacto profundo. Por eso planteen las preguntas, hagan el cierre, transferencia y planteen preguntas. Esa es una estrategia para aplicar aprendizaje basado en problemas en el aula. Hay una segunda estrategia que nos permite también llevar esto al aula. El primero de los pasos en esta segunda estrategia es lo que se llama la observación objetiva de la realidad, es decir, lo que es y no puede ser de otra forma. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de observación de los fenómenos, de los hechos que ocurren en la realidad. Pensamiento reflexivo. Desarrollar en los estudiantes esa capacidad de jugar con ese pensamiento rápido y con ese pensamiento despacio. Teoría que le valió también un premio Nobel a su autor, al economista que planteó esto de pensar rápido, pensar despacio. Recuerden que cuando uno plantea una pregunta a los estudiantes, cuando uno plantea un problema a los estudiantes, ellos van a tener la tentación de responder con lo primero que se les viene a la cabeza. Y eso está bien, pero hay que lograr que balanceen lo primero que se les viene a la cabeza con un pensamiento un poco más reflexivo, donde evalúen esa primera idea, la traigan al contexto en el que se encuentran y juzguen si realmente es la manera de resolverlo o no. Y el tercer paso en esta segunda estrategia es precisamente el que le decía Jenny hace un ratico, generar y plantear preguntas poderosas. ¿Qué pasaría si? Y si en lugar de, ¿cómo podría cambiar? Preguntas poderosas. ¿Qué opinan de estas dos estrategias? ¿Aplican para alguno de sus ambientes de aprendizaje? ¿Las están utilizando en este momento y no se habían dado cuenta? ¿Qué opinan de esto? ¿Es viable esta estrategia para llevarla al aula? Alexander, adelante. Ok, buenas. Creo que estas estrategias son muy viables, sobre todo cuando tratamos de motivar al estudiante. Cuando escogemos un problema, primero el problema debe ser de su interés, que despierte el interés en él. Por eso es que a los que damos investigación nos queda difícil a veces y a veces nos salimos del margen. ¿Por qué? Porque hay unas líneas de investigación a seguir. Si el estudiante no se mete en la línea, uno de alguna manera tiene que tratar de que se meta en la línea. Si no se mete, es su interés. Porque si empieza a trabajar en lo que no le interesa, el proyecto o el problema, el aprendizaje basado en problemas va a tener las primeras dificultades. Y lo segundo es estar en sintonía con los demás compañeros. ¿En qué sentido? En que hay asignaturas que podemos fusionarnos, que hemos tratado de hacerlo, no es fácil, pero creo que es el diálogo entre saberes que habla mucho el profesor Carlos Rocha, lástima que no esté acá. El diálogo entre saberes es bastante productivo cuando uno se sienta en la sala de profesores o en la cafetería a tomarse un tinto y empieza a hablar con los colegas sobre, hombre, yo estoy por acá, tú vas por acá. Creo que yo lo que llamo como economías de escala. El mismo problema puede tener tantas aristas
que varios profesores podemos motivar al mismo tiempo al estudiante para que participe y sea como mucho más agradable. Además, le encuentra como más sentido, lo que usted decía, le encuentra la aplicación práctica a la disciplina que está estudiando. Entonces, sí creo que el diálogo entre saberes es bastante importante y nos ayudaría mucho, sobre todo. Algunos van muy aventajados en la metodología, otros estamos empezando, otros vamos en la mitad. Entonces, eso ayudaría mucho también a que nos colaboráramos como entre colegas y la curva de aprendizaje de nosotros también sería mucho más rápida y mucho mejor. Profe Alexander, una idea excelente y cómo se la agradezco. Aunque uno puede tener la tentación de pensar que los problemas que se plantean están encerrados en el espacio académico que tiene a cargo, en realidad pueden ser problemas que se puedan abordar desde diferentes espacios académicos. Y como lo ha dicho el profe Alexander, esto da para que un mismo problema se resuelva de diferentes formas de acuerdo de la especialidad, de acuerdo de las especialidades de la que se esté mirando. Eso sería ideal para lograr en los estudiantes resultados de aprendizaje complejos. Ojalá lleven esa idea a la práctica, pero qué buena postura la que plantea el profe Alexander. ¿Quién más quiere opinar acerca de estas estrategias para incorporarlo? Profe Armando, adelante. Yo considero también que estas estrategias lo que dan es un sentido de que el estudiante se suelte, por decirlo de una forma. Es decir, que tome confianza para entrar en la dinámica de la actividad. Porque estas preguntas lo que hacen también es, o estos paso a paso, lo que buscan también es que no sea una interacción solamente con uno o dos, tres estudiantes, digamos, que son los que hacen la actividad siempre, sino con todo el salón, para poder tener una actividad mucho más grande y que tenga una mayor penetración en los estudiantes en su aprendizaje, porque si no solamente van a ser los 4 de siempre que van a estudiar, que van a leer todo y que ellos van a comprenderlo desde su función como estudiante, pero quedará el 90% por fuera de la actividad, que le va a parecer supremamente aburrido, pienso yo. Y con estos puntos nos ayuda a que se involucren todos los estudiantes. Es como yo lo veo. Profe Armando, permítame hacerle una contrapregunta porque acaba de tocar usted un punto muy importante. Para lograr ese primer propósito que usted planteó, que los estudiantes se tomen confianza, que los estudiantes aprendan a desarrollar y resolver estos problemas, ¿qué condición esencial necesitamos como profesores? Hay una condición esencial para nosotros como profesores si queremos lograr que los estudiantes se tomen confianza por medio del ABP. ¿Cuál cree que es? Yo consideraría de pronto, más allá de tener carisma para llegar a los estudiantes, es no, lo veo desde mi perspectiva, no atacarlos, es decir, llevarlos poco a poco, que ellos vayan entendiendo los puntos sin necesidad de estarlo. Eso está mal, eso no está bien, por ahí no es, sino más que todo, me gusta tu punto, tu idea, tu punto, pero lo podemos ver desde esta óptica, o viéndolo desde este punto lo podemos llevar hacia acá, sin demeritar su opinión, porque de pronto ellos tienen un proceso de aprendizaje y uno tampoco es que se la sepa todas, pero hay que llevarlos hacia donde uno los quiere guiar, que es más o menos como yo lo veo en mis clases que dicto. Es decir, yo intento llegar de una forma cordial. Obviamente, hay días que uno tiene problemas en el trabajo y llega a dictar clase y tiene uno el problema atrás que cómo hago a pagar la nómina, que todavía no sabemos cómo, pero ahí lo va uno resolviendo poco a poco después que uno sale de clases, pero llega uno también con unas cargas y yo intento dejar esas cargas afuera del salón y dictar la clase de una forma mucho más amena con los estudiantes, reírnos, estar en un ambiente distinto. Es como yo siempre me ha servido y llevarlo sin regañarlo, obviamente, manteniendo también la disciplina, que no se vuelva un gallinero del salón, pero sí llevándolos como una especie una especie como, por llamarlo entre comillas, una amistad entre el profesor y el estudiante los dos vamos a aprender desde distintos puntos de vista. Ahí usted nos dio el elemento esencial para que los estudiantes construyan confianza,
mediante la resolución de problemas, o digámoslo mejor, al abordar los problemas que les planteamos, la condición esencial es que el error no se castigue, que el error no se castigue, que el fracaso no sea reconocido como tal, sino como un paso dentro del aprendizaje que se está construyendo. Ojo con eso, porque si uno le plantea un problema a un grupo de estudiantes, de la edad que sea, y cuando el primer grupo o el primer estudiante plantea su solución, uno lo primero que dice es decirle, oiga, pero ¿cómo se le ocurre decir esa barbaridad? Hasta ahí llegó el grupo, hasta ahí llegó el estudiante y hasta ahí llegó el ABP. Entonces, no penalizar el error y no considerar el fracaso como tal, sino como un peldaño en el aprendizaje que se construye. Absolutamente esencial. Hay otras tareas que el profesor tiene que hacer para trabajar con ABP, ya las han mencionado, las voy a pasar muy rápidamente. La primera, elaborar o seleccionar situaciones, problemas que estén conectadas con los resultados de aprendizaje de su curso. Parece obvio, pero muchas veces planteamos un problema porque nos enamoramos de ese problema, pero desconocemos el objetivo último que se quiere lograr. Entonces, ojo con los problemas que se seleccionan. Segundo, establecer y comunicar las reglas de juego de manera clara y oportuna. Lo que me han visto hacer a mí, y miren cómo nos está funcionando de bien hoy, cómo estoy de contento que en la pantalla veo cada vez más amigos de la Sergio, y eso cómo me pone a mí de bien. Hay que establecer y comunicar las reglas de manera clara y oportuna. Yo no puedo llegar la última sesión del curso y decirles, oiga, pero ustedes si son el colmo nunca prendieron la cámara, porque si no, no lo dijo durante las otras 6 sesiones, ¿de qué se va a quejar? Entonces, ojo con las reglas de juego, desde el principio, claras y oportunas, y no se cambian, porque si las cambiamos, destruimos la confianza. Identifiquemos los momentos en los que se pueden introducir esos problemas. Yo le hacía esta pregunta a un par de profesores que trabajan con ABP en la tarea que me enviaban. ¿Siempre se puede usar problemas? ¿Siempre? O sea, en cada sesión ustedes van a plantear un problema. ¿O hay sesiones donde no necesariamente aplica el ABP y eso no quiere decir que esté mal? Quiere decir que yo trabajo mayoritariamente con AB problemas, pero que hay una sesión donde no cabe plantear una situación problema y está bien. Y en esa sesión puedo, por ejemplo, desarrollar una discusión o puedo desarrollar un ejercicio diferente o puedo validar los conocimientos de los estudiantes mediante otra estrategia. No siempre tiene que ser un problema. Tareas del profesor. Si ustedes están haciendo AB problemas y lo están haciendo por grupos, tienen que garantizar que realizan un seguimiento y una evaluación oportuna del trabajo que están haciendo cada uno de los grupos. Si pusieron 4 o 5 grupos en su salón de clase, a los 4 o 5 tienen que hacerles seguimiento y realimentación. Ninguno de ellos podría sentirse olvidado, abandonado. Resulta mucho más complejo cuando el aprendizaje basado en problemas se plantea a nivel individual y uno tiene, por ejemplo, 30 estudiantes o 35 estudiantes en el salón, porque hacer el seguimiento y la realimentación de cada uno de manera independiente toma un tiempo y probablemente el tiempo que tome no me alcance para pasar por todos los puestos de trabajo. Tengan en cuenta la estrategia de seguimiento y de evaluación al momento de definir si hacen un trabajo individual o un trabajo por grupos. Y siempre reserven un espacio para el cierre, para la socialización de aprendizajes, el ejercicio de transferencia y abrir la discusión. Lo que me escuchan a mí decir al final de cada una de las sesiones. Preguntas, quejas o reclamos, eso no se los digo por tomar el pelo. Preguntas, quejas o reclamos es la manera en la que yo los invito a plantear una pregunta que probablemente no se resuelva hoy, pero que sí dé para conversar mucho a lo largo de estos 15 días. Bueno, y si esta sesión inició con una discusión muy interesante que planteaba el profe Alexander y era, oiga, a mí me parece que eso de aprendizaje basado en problemas y el método del caso
son muy parecidos y llegamos a ver que son parecidos, pero no son lo mismo. Por eso me gustó. Ahora les digo, y ese tema del aprendizaje basado en proyectos, ¿no es lo mismo que el aprendizaje basado en problemas? ¿Cómo lo ven? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, el aprendizaje basado, buenas noches primero todo, doctor, a todos los colegas. Sí, el aprendizaje basado en proyectos es una teoría de John Day y digamos que es experimentar dentro del aula. Es una metodología que tiene un inicio, digamos que un cuerpo dentro de la investigación durante el tiempo que dure la asignatura y al final la entrega de un tema como tal, ¿no? Un final, un proyecto. Entonces, es la diferencia del aprendizaje basado en problemas, que se pueden aplicar muchas más preguntas dentro de cada clase, podría decirse, ¿no? Son problemas que se resuelven dentro de la misma clase, mientras el aprendizaje basado en proyectos es durante todo el curso, para poder entregar un trabajo final como tal. O sea, profe Rodolfo, y agradeciéndole su participación, que el aprendizaje basado en proyectos es muy parecido al aprendizaje basado en problemas, pero aborda problemas más complejos. Sí, es un proyecto que hay que realizar durante todo el semestre, mientras el aprendizaje basado en problemas puede ser que se resuelvan durante la clase. Entonces planteo yo una pregunta de investigación o le coloco un problema y se resuelve dentro del mismo tiempo que dure la clase, que puede ser 2 horas, 3 horas. El aprendizaje basado en proyectos, digamos que sí es, claro, tiene que ver con la investigación, pero es mucho más profunda y mucho más amplia esa investigación que voy a abordar y resolver. Profe Alexander, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo con Rodolfo. Yo agregaría lo siguiente. Yo puedo formular una metodología basada en proyectos acompañada parcialmente de aprendizaje basado en problemas. Es decir, no son excluyentes. La metodología basada en proyectos es más compleja porque necesita el análisis más profundo de la realidad. Necesariamente cuando uno se basa en proyecto es una situación del entorno cercano o del entorno de los estudiantes, y esta situación del entorno puede dividirse en varios problemas. Entonces yo puedo hacer ABP dentro de mi proyecto. Otra cosa, el proyecto necesita también ser interdisciplinario. Necesita la ayuda de 1 o 2 profesores más para poder darle más sentido al proyecto, mientras que el ABP no necesariamente tengo que estar, es recomendable, pero no necesariamente tengo que estar conectado con otros compañeros. Entonces, el proyecto es uno solo desde que inicia hasta que termina, pero el aprendizaje basado en problemas, yo puedo tener varios problemas del entorno analizándolos en diferentes escenarios o en diferentes sesiones de clase que me ayuden también a desarrollar el proyecto. Muchas gracias, profe Alexander. Tenemos ahí como 3 elementos. Primero, me encantó, el aprendizaje basado en proyecto admite que dentro de las sesiones particulares se trabaje con aprendizaje basado en problemas. Conviven las dos metodologías y tiene mucho sentido que lo hagan. Los proyectos deben ser proyectos contextualizados para que los estudiantes le encuentren un sentido a esa tarea que se les está poniendo. Es una tarea mucho más larga, como lo ha dicho el profesor Rodolfo, es una tarea que dura a lo largo de toda la asignatura, no durante una sola sesión. Y como lo menciona el profe Alexander, generalmente estos proyectos requieren de la interdisciplinariedad, como los proyectos en la vida real. Miremos qué cosas se nos puede haber quedado. Son lo mismo, en qué se diferencian. ABP. El proceso de investigación tiene por finalidad abordar y resolver o proponer alternativas de solución a un problema complejo. Abordar y resolver o proponer alternativas de solución a un problema complejo. Muchas veces el problema es
tan complejo que en todo el semestre el estudiante no va a alcanzar a resolverlo, pero va a hacer un trabajo de investigación adecuado para plantear alternativas de solución, pues que se quedarán, hasta ese momento se quedarán en el marco de un planteamiento teórico, pero hasta allí estaría bien llegar. Profe, requiere la integración de los aprendizajes que se construyen en diferentes espacios académicos. Usted lo tiene claro, con el fin de alcanzar resultados de aprendizaje más complejos. Siempre llama a la interdisciplinaridad, es lo normal. Y bueno, acá les planteo a ustedes una pregunta. ¿Podría mencionar un resultado de aprendizaje complejo que se alcance por medio de ABP proyectos? No la vamos a resolver en este momento porque ya el tiempo no me lo permite, pero ahí les dejo planteada la pregunta. Entonces, comienzo modo de cierre para decirles qué encuentran en plataforma y cuál va a ser nuestro reto para los próximos 15 días. ¿De acuerdo? Acá se está viendo la plataforma, ¿cierto? Gracias. Gracias, gracias. Perdónenme un segundo que es que no los veo y quedo medio loco. Listo. Listo, ahí estamos en la plataforma entonces. ¿Qué encuentran? En el capítulo 2 de nuestro nivel 3, ya encuentran esta presentación que trabajamos ahora, la de ideas centrales acerca del aprendizaje basado en proyectos, y tienen dos retos. Dos retos. ¿De qué depende el reto que van a resolver? De ustedes, de sus intereses auténticos, de aquello que para ustedes tenga sentido. ¿Cuáles son los dos retos? El primer reto es diseñar una sesión empleando aprendizaje basado en problemas para mi ambiente de aprendizaje. Ustedes se sientan durante estos 15 días y dicen, ok, en mi curso de introducción a las finanzas internacionales, voy a trabajar con aprendizaje basado en problemas. Y para eso voy a diseñar una sesión con lo que José nos compartió, con lo que ya sé, porque sé un montón, y con lo que encuentren en diferentes fuentes en Internet, porque la información está allí. Y diseñan una sesión de pi a pa. Pero si ese reto para ustedes no tiene tanto sentido, el segundo reto que les planteo es cómo integrarían AB proyectos a su asignatura. Y acá ya no les estoy pidiendo que revisen una sesión, sino que hagan todo el diseño de un proyecto que tenga sentido articulándolo con otras asignaturas con las cuales consigan resultados de aprendizaje complejos. Eso que les he dicho, no se lo tienen que aprender de memoria, ni tienen que volver a ver la grabación, lo encuentran explicado acá donde dice plantilla AB problemas. Ahí está la explicación de lo que tienen que hacer. Y de igual manera, para los que se vayan por AB Proyectos, está la plantilla de AB Proyectos. Repito la información para que quede claramente grabado. Solo deben hacer una de las dos actividades que aparecen. ¿Cuál? La que ustedes prefieran, a la que le encuentren más sentido. Lo que les pido es que aquella que aborden, la aborden con un interés auténtico, que realmente me digan cuando me la entreguen, mire, yo me imagino una sesión de AVE Problemas así. La mejor sesión de AVE Problemas, no, lo dije mal. La sesión de AVE Problemas cuyo diseño me impacte más profundamente, voy a pedirle al creador que la exponga en nuestra próxima sesión en 5 minuticos, que la socialice. Y de igual manera, el diseño de AVE Proyectos que me impacte de una manera más significativa, voy a pedirle a su creador que la socialice en nuestro próximo encuentro. Sería fantástico, fantástico. Y yo creo que lo podemos lograr en esta iteración. Si los que quieran trabajar con AVE Proyectos de una vez deciden integrarse. Es decir, imaginémonos que el profe Alexander, por poner el ejemplo, diga, yo me voy con proyectos. Pero que el profe Alexander de una vez diga, uy, yo me di cuenta que en este nivel 3 está Rodolfo y está Armando. Yo voy a darles una llamadita ya para ver si entre los tres diseñamos el AVE Proyectos.
Ventajas que tiene esto. Una ventaja que a mí me parece maravillosa. El profe Rodolfo, el profe Alexander y el profe Armando entregan una única tarea, porque es que es la misma tarea para los tres. Es la misma tarea, bien sustentada para los tres. Es opcional. Me encantaría, el profe Alexander mencionó a uno de los profes que es culpable de que yo hoy aspire a tanto, pero es que ya lo logré la vez pasada. Ya el equipo de la Sergio lo logró la vez pasada. Y nuestra meta con Jenny es siempre subir la vara. Así que esta vez lo vamos a intentar desde la segunda sesión. Si no funciona, no pasa nada, como nos enseñó el profe Armando hace unos minutos. Quiere decir que soy muy ambicioso y tendré que plantearme una pregunta poderosa para enmendar mi comportamiento y hacerlo de una mejor manera. ¿Queda claro el reto para estos 15 días que se nos vienen? ¿Es claro? Perfecto. Queda claro que solo tienen que hacer una de las dos cosas, ¿no? Una de las dos cosas. Pregunta, José, si yo quiero hacer las dos cosas, ¿hay algún problema? No, no, si usted quiere hacer las dos cosas, no hay ningún problema. Si tiene tiempo para hacer las dos cosas de manera idónea, no hay ningún problema. Pero como yo reconozco el tiempo que ustedes le dedican a este curso y sé que tienen más cosas, pues los invito a hacer solo una. Bueno, tiempo para preguntas, quejas y reclamos. Los escucho. El profe Alexander Parejo tiene la mano levantada, profe, ¿ibas a decir algo? ¿O se te quedó ahí? O de la pasada intervención. Ah, No pasa nada, profe. no te cansaste, digamos. ¿Alguien tiene una pregunta, una inquietud, alguna duda? No, yo simplemente quería aportar que, claro, planteándolo como lo dice Alexander, en cuanto a metodología basada en proyectos, necesariamente se requiere para el desarrollo de las actividades en la clase plantear preguntas durante las clases, resolver problemas durante las clases. Luego sí es casi que para una metodología basada en proyectos es casi híbrida con aprendizaje basado en problemas. Así es, profe Rodolfo. Ahí hay una mixtura de las dos muy interesante. Se me olvidó decirles que en las diapositivas que quedaron en plataforma, las que vimos hoy, encuentran la bibliografía sobre la que me he soportado para preparar esta sesión. Si les sirve y encuentran los documentos, ahí van a encontrar información muy interesante que viene muy al lugar para este reto. Pero si no quieren usar esta, de verdad encuentran referencias muy buenas en Internet. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte para terminar nuestra sesión de hoy? Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, si está todo claro, les agradezco nuevamente por su compañía en este segundo encuentro. Ya vieron que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes en WhatsApp y entonces estoy durante los días de entre una sesión y otra saludándolos, felicitándolos, recordándoles que hay tareas pendientes. Me gusta hacerlo, no lo hago por razón, me gusta hacerlo porque es mi manera de decirles que estoy ahí presente. Creo que fue el profe Ubaldo el que planteó un par de inquietudes en el WhatsApp y yo me tomé el atrevimiento, aunque la pregunta era para Jenny, de responderle directamente, para decirle, profe Ubaldo, 7x24, acá estoy pendiente de usted como está la profe Jenny. Así que usemos ese canal al máximo. Si durante esta semana, profesor, gracias. No, profe, ese es mi trabajo. Si durante esta semana, por ejemplo, ustedes escriben y dicen, oiga, profe José, estoy varado con el tema de AVE problemas, no he podido desarrollar mi sesión, ayúdenme. Pues cuadramos una llamadita de 15 minutos para conversar y me encantaría poderlos apoyar. Si no, no pasa nada, pero que sepan que estoy pendiente de este lado del WhatsApp. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Ok, buenas noches, profesor, buenas noches a todos. Una feliz noche para todos. Que les vaya muy bien.
Nos vemos Igualmente. en 15 días. Feliz Muchas noche. gracias, profesor. Gracias, profesora Jenny. Gracias, compañero. Hasta luego, Chao, Jenny. profes. Quedo pendiente de cualquier cosa. Los profesores que también van a ver esta reunión, Mañana a pues súper invitados para que nos veamos dentro de 15 días a continuar con nuestra formación. Y obviamente tenemos 15 días para culminar con la actividad de plataforma. Un abrazo a todos y todas, porque no hay todas hoy. Gracias. Así está, profes. Gracias. Hasta luego, pues. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, que esté muy bien.